Escuchando y ahora sí, sí lo escuchan y pueden ver. Sí, se escuchaba perfecto. Ok, entonces ya le voy a dar play. Se encuentren muy bien. Nosotros somos el grupo 11 y estamos conformados por mi compañero Diego de Perú, mi compañera Guillermina de Argentina y yo, Abril, de México. Esta presentación está dividida en 3 puntos. Primeramente, compartiremos con ustedes la discusión que tuvimos durante nuestro primer encuentro. Como segundo punto, presentaremos algunas imágenes representativas de la problemática social que escogimos y para finalizar, compartiremos con ustedes algunas de las propuestas que pensamos en torno a este diálogo latinoamericano que nos plantean estas clases espejo. Bien, cuando nos encontramos por primera vez, comenzamos este trabajo grupal presentando los problemas sociales que consideramos relevantes de cada uno de los países de los que somos parte. En ese diálogo fuimos visualizando que el tema más recurrente estuvo vinculado a los pueblos originarios y sus luchas por el territorio, así como las violencias ejercidas con distinta expresión en cada lugar, pero con la misma lógica de invisibilización. A su vez, reflexionamos sobre la realidad de los ámbitos educativos y cómo se encara el estudio y la enseñanza de los pueblos originarios en los diferentes lugares. Coincidimos en que se da una folclorización y exotización de estos pueblos, mostrándoles a partir de miradas estereotipadas desde una visión eurocéntrica y entendiéndose como culturas de museo, como parte del pasado para ser exhibido, mientras que ignoramos al pueblo que sigue vivo. Por todo ello nos interesó enfocarnos en esta folclorización de los pueblos originarios en América Latina y cómo esto se reproduce en los ámbitos educativos. En estas primeras imágenes lo que quise mostrar fue una realidad de mi país, tratar de una masificación de las culturas o de los pueblos originarios de mi país, tanto andinos como amazónicos. Como ustedes pueden ver, las diferencias están entre la vestimenta y los rasgos étnicos de cada una de estas comunidades. Y en cuanto a la folclorización que se da más en las comunidades quechohablantes o amazónicas por la parte ayánica de los Bora, por parte del Estado en esta mercantilización para un incremento del turismo en sus costumbres, en sus vestimentas. Y la parte de la invisibilización está en esta negación de escucha o de no escuchar los reclamos que suceden por el aspecto social, por una lucha en sus territorios y aún más en el reconocimiento de sus derechos. En estas imágenes quise mostrar desde el sur de Argentina, más específicamente de la provincia de Neuquén y también de Río Negro, algunas características a partir de estas imágenes del pueblo nación mapuche que ocupa los territorios, como mencioné, de Neuquén y Río Negro y también del sur de Chile. Una de las cuestiones que afecta a este pueblo tiene que ver con la invisibilización y el escaso reconocimiento de la cosmovisión. Por lo tanto, me pareció interesante mostrar estas imágenes que recuperan un poco los conflictos y los reclamos y también algunas características de su vestimenta y de sus costumbres que muchas veces son folclorizadas en encuentros o momentos por parte del Estado y también en las escuelas. Bueno, para el caso de México, a pesar de la gran diversidad cultural que existe en mi país, decidí compartir con ustedes estas imágenes representativas del pueblo ñaño o comúnmente conocido como Otomí, ya que es una de las comunidades más presentes y activas en el territorio de Querétaro, que es la ciudad en la que actualmente resido. Y me pareció importante mostrar con ustedes sobre todo la imagen que podemos observar en la parte inferior, donde se puede apreciar a esta muñequita tradicional del pueblo ñaño Otomí, ya que en los últimos años se ha visto involucrada como en una problemática precisamente relacionada a la apropiación por parte de las autoridades y los grandes establecimientos, lo cual ha propiciado precisamente la invisibilización y la folclorización de estas culturas originarias.
El reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas ha experimentado importantes avances en la región. Su cumplimiento e implementación efectiva es severamente limitada por las privaciones y desigualdades históricas que las afectan. Rumbo a la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las políticas de superación de la pobreza dirigidas a los pueblos indígenas deben contribuir a cambiar la situación a través de la generación de oportunidades y la protección de sus derechos. Para ello, es de particular importancia que las políticas e intervenciones dirigidas a los pueblos indígenas incorporen sus nociones de buen vivir y visiones de desarrollo. Esto supone, entre otras cosas, que la política pública comprenda que la mejora del bienestar no se limita al incremento en productividad o en niveles de ingreso. Asimismo, a lo largo de la región observamos crecientes conflictos y tensiones vinculadas al acceso y el uso de los recursos naturales y territorios tradicionales indígenas. Es por ello que se debe evitar que los programas sociales u otras intervenciones orientadas a la superación de la pobreza sean instrumentalizados como paliativos ante la conflictividad socioambiental. Entre las posibles propuestas que pensamos como docentes y estudiantes, destacamos la necesaria revisión de las miradas que plantean los currículums escolares, acompañado del análisis de los recursos que cada docente utiliza para el tratamiento de estas temáticas. Creemos de gran relevancia prestar atención a la formación y capacitación docente, revisar qué lugar se le da al tratamiento de los pueblos originarios y cuál es la perspectiva desde la cual se los estudia. Consideramos que poner en diálogo las realidades particulares en torno a la invisibilización, folclorización de los pueblos originarios de cada país e identificar puntos en común puede ser un paso para afrontar esta problemática social. A su vez, es posible pensar en conjunto en estrategias para invitar a la reflexión sobre el tratamiento que se hace de estos temas en los ámbitos educativos. A modo de ejemplo, podemos mencionar el compartir recursos didácticos, materiales de lectura, estrategias de abordaje, entre otros. Bueno, muy bien. Un Bueno, aplauso. En el video no dijimos ni gracias ni nada. Cortamos así por el tiempo, porque no sabíamos si iba a quedar muy largo. Pero Muy bien. bueno, esa fue nuestra pequeña producción. Entonces, hacemos un tiempito de intercambio, de valoraciones, de opiniones, de sugerencias sobre la producción que ha realizado el Grupo 11. Bueno, empiezo yo entonces con una preguntita. En primer lugar, felicitarles al grupo. Han hecho un trabajo, me parece, sumamente interesante que nos ayuda a repensar varias cuestiones, ¿no? Ustedes han enfatizado en la posibilidad de repensar la enseñanza de las ciencias sociales a partir de un tema candente, un tema que es una cuestión socialmente viva en nuestros países, y que lo han orientado en algún punto a pensar esas ausencias en la formación, en el currículum, en la enseñanza, en algunos contextos, y en aquellos donde sí se produce o se realiza, con ese carácter bastante folclorizado sobre la cultura originaria, ¿no?, en nuestros países. Entonces, con relación a eso, yo pensaba ¿qué otras miradas podemos, o qué otras preguntas que interpelen, problematicen esa mirada folclorizada podríamos plantearnos, ¿no?, en el marco de esta propuesta?
Nosotros en los diálogos de las clases anteriores como que dimos vuelta por muchas cosas y ahí Erwin también estuvo con nosotros trabajando y en algún momento también hablábamos lo vinculábamos con lo espacial, por ahí de la ruralidad, pensando en términos del espacio urbano y rural, por ejemplo, eh, pensábamos en cómo también se repite en los países, por ahí los pueblos originarios en los espacios rurales, y habíamos tirado un análisis por ese lado también, con la compañera de Costa Rica que estaba. Eso me acuerdo ahora, como otro punto para mirar, ¿no? Disculpen, a mí se me cortó el audio, la videollamada, justo cuando Miguel estaba diciendo la pregunta para pensar. No la escuché. No, concretamente mi pregunta tenía que ver cómo podemos pensar hacia futuro, desmontar, o estas preguntas problematizadoras que tiendan a desmontar este estereotipo folclorizado sobre el tratamiento de las culturas originarias en nuestro continente. Porque evidentemente, por lo que puedo entender, de acuerdo a lo que, si es que entiendo bien, sobre el planteo del Grupo 11, ellos evidencian a partir de este problema que hay cierto tratamiento tanto en Chile, Argentina y Perú, sobre un tratamiento bastante folclorizado de la cultura originaria. Entonces, bueno, ¿qué podemos pensar colectivamente como para desmontar estas formas estereotipadas no solamente de mirar, concebir, sino de representar a los y las otras culturalmente distintos o diversos en nuestro continente? Algo más que también surgió en esto es lo de la mercantilización, que eso lo trajo un poco a Abril, ¿no? Y lo trajo también Diego de Perú, cómo los gobiernos eh, termina siendo, y por eso lo de la muñequita, ¿no? Ahí Abril puede contar un poco mejor, pero aparece la folclorización quizás en los ámbitos educativos, pero también en socialmente hablando, esta mercantilización de los elementos que caracterizan a estos pueblos. Y que por ahí, en ese caso nuestro de Argentina, en el caso del pueblo mapuche, no es tan así. Eso discutíamos cuando estábamos grabando el video también. Sí, por ahí, hola, buenas tardes. En el caso de nuestro grupo, nosotros no llegamos a terminar con la edición del video, pero incorporamos también, pensando en el tema que ustedes propusieron, incorporamos para pensar a los pueblos originarios la idea del buen vivir y el vínculo entre el desarrollo y el buen vivir como una posibilidad para repensar estos vínculos entre la sociedad y la naturaleza. Y compartíamos en el grupo, tanto con la experiencia de México, Costa Rica, bueno, de Argentina y Chile, que pensar una alternativa al desarrollo y para la enseñanza nos permitía la idea de buen vivir, tener otra mirada de los pueblos originarios y también incorporar otro tipo de fuentes. En nuestro caso utilizamos la idea de memorias en resistencias para recuperar esos saberes que a veces no se tienen en cuenta, esas cosmovisiones, y de esta manera hacer una revisión de lo que se viene enseñando en relación a los pueblos originarios y cómo recuperar este conocimiento válido que en determinado momento la ciencia no lo consideró válido y que hoy se puede hacer todo un proceso de reflexión en torno a lo que nos aportan estas nuevas fuentes. Así que me parecía re interesante, por ahí compartíamos la última parte de lo que ustedes hacían como ese diagnóstico. En su momento vamos a subir también nuestro video, pero me pareció muy interesante esa parte de ustedes de recuperar esa mirada y pensar otro tipo de enseñanza para pensar a los pueblos originarios. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar saludar el trabajo de las compañeras.
creo que el tema socialmente, o sea, lo candente, el tema candente es la cuestión indígena. Me parece que está bueno. Nosotros con el grupo que estuvimos también lo trabajamos, digamos, el concepto de la colonialidad en los casos particulares de Argentina, México, Brasil, Costa Rica. Y a mí, por ejemplo, particularmente me pasaba que decía, bueno, es un tema socialmente candente, pero es un aspecto, digamos, de un pueblo en Argentina, que es el caso del pueblo mapuche, que es donde nosotros estamos y está emplazada la universidad, pero hay más pueblos dentro de Argentina y que atraviesan la misma problemática, digamos, de cómo se los trata en este marco, ¿no? En todos los aspectos de la vida, y en este caso en el aspecto institucional. Las reflexiones que hacían las compañeras al final del video son las que me parece, como decía recién el compañero, las que nos invitan a pensar cuál es el aporte dentro de los espacios académicos. Desde mi punto de vista, me parece que son varias cuestiones. Una es en el plano más de la educación de la enseñanza media, nosotros como profesores, empezar a desnaturalizar o justamente reflexionar sobre esto que se folcloriza, que en realidad esconde todo el conocimiento de un pueblo, una cultura, una forma, un idioma, y todo un proceso histórico que lo coloca en una situación distinta, por ejemplo, a los que se consideran argentinos, chilenos, digamos, como que tienen esa identidad nacional. Eso me parece que es como trabajar en media todo lo que se nos enseñó, desnaturalizarlo. Y en ese proceso desfolclorizar también. Y después en el ámbito más académico creo que los debates son en otro plano, y tienen que ver más con la conceptualización de cómo tratamos a los pueblos originarios. Si vamos a seguir hablando de comunidades, si vamos a seguir hablando le vamos a dar categorías de pueblo, de nación, ¿qué queremos de esos pueblos? O sea, queremos que esos conocimientos se validen dentro de las universidades. ¿Qué rol cumplieron las universidades para con nuestros pueblos? O sea, sus conocimientos fueron negados durante mucho tiempo, invalidados. Entonces, ¿cómo ahora se validan? Se validan y inevitablemente en algunos aspectos van a coalicionar con otros conocimientos que se han dado como verdaderos. Entonces ahí también hay que ver cómo se producen esas tensiones y cómo nosotros vamos aportando a ir desentramando. Me parece que entender el rol de la institución universitaria, el rol de las ciencias para el tratamiento con los pueblos originarios es un punto de arranque, y después poder distinguir que es un trabajo en media es una cosa y el trabajo en las universidades es otra, y es un aporte cualitativo. Soy Victoria Tolosa Paz y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada. No, yo no, no sé. O sea que ya estás haciendo campaña, mirá vos. Tu mensaje subliminal. Eso, después podré en el video que nosotros presentamos profundizar esas ideas. Bueno, con respecto a la si te parece, Lucía, podemos ir avanzando sobre la presentación de vuestro trabajo, así seguimos debatiendo sobre estas ideas que están saliendo y muy buenas preguntas. Sí. ¿Lo querés compartir? Yo no, porque estoy con el celu, lo tiene que hacer, supongo, Víctor o alguno otro de los compañeros que está. ¿Alguno de los integrantes del grupo que quiera compartirlo? A ver, yo podría, pero desde el celu es otra cosa. Y si no, intento yo nuevamente. Pero a mí no me deja, me aparece... Compartir. Me aparece otra ventanita que dice nada de eso. Me dice... No todos los... Voy a intentar, si quieren... Bueno, hola, buenas tardes, yo soy parte del grupo 8, pero creo que mi internet está un poquito inestable, pero lo intento si quieren. Bueno, Víctor. Les iba a comentar que tengo la carpeta abierta todavía, si quieren puedo intentarlo. Ah, bueno, también Sí, puede ser si abrir. puede abrir, por favor.
Funcionó hace rato, como prefieras. Sí, si me haces el favor, es que mi internet se corta. Si funcionó, dejemos como viene. Sí es este, ¿verdad? Bueno, solo había dos, supongo que es este. Sí, es ese. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz. Para entender a Latinoamérica debemos comprender por un lado su diversidad y por otro lado sus complejidades particulares. Si bien nuestra región es diferente en muchos aspectos, también padecen problemas sociales en común, cuyo origen es compartido y cuya solución requiere diálogo y solidaridad entre los diversos países de la región. La enseñanza de las ciencias sociales debe centrar su desarrollo en los problemas estructurales que se padecen en la actualidad, pero que tienen su origen en la historia. Sobre esto van las propuestas presentadas a continuación, tomando en cuenta las particularidades de cada país. México. Grupos vulnerables dentro del progreso. El caso de Querétaro. La colonización en México es visible en la configuración social promovida por el Estado y por la sociedad misma. Para el caso de Querétaro, al ser parte de la región más industrializada del país, presenta una prosperidad que niega las condiciones adversas de muchos sectores de la sociedad. Los poderes fácticos siguen legitimando las estructuras de poder y de jerarquización social, reproduciendo elementos heredados de la colonia como la desigualdad, el racismo, el clasismo y la xenofobia. El Estado oprime a los sectores vulnerables, quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta y a la movilización social. Las mujeres e indígenas han tomado relevancia en la actualidad debido a las detenciones arbitrarias y criminalización de sus movimientos que han padecido recientemente. ¿Cómo entender esta situación a través de la colonialidad? ¿Cuáles son las acciones sociales que han legitimado la posición vulnerable de estos sectores? ¿Cómo visibilizar y combatir los mecanismos utilizados en la actualidad para violentar a tales grupos sociales? Una manera de hacerlo es problematizar el papel de la educación. La escuela es un vehículo de reproducción cultural, misma que debe dar paso a nuevas vías de enseñanza y aprendizaje. Costa Rica. Discriminación en la multiculturalidad costarricense. La sociedad, como muchas otras organizaciones, se encuentra constituida por una serie de agentes que moldean su conformación. Por lo tanto, no es extraño que diferentes aparatos discursivos sean reproducidos a través de los años. En la actualidad, las ideas coloniales se han visto perpetuadas por una serie de mecanismos que invisibilizan la diversidad e interculturalidad de diversos grupos sociales. La homogeneización de la población excluye e interioriza patrones que promueven el racismo, uno que discrimina a las naciones originarias y a los afrodescendientes. Una clara ejemplificación de ello se encuentra en los constantes problemas de sedulación que poseen los indígenas, los discursos de blanquitud que se mantienen en el territorio y constante abandono por parte del aparato estatal a las provincias periféricas en el país. En este contexto, la educación se presenta a sí misma como una alternativa para transformar, por medio de la vinculación de las personas, estudiantes con la comunidad, pues esta busca rescatar los saberes, sentires y costumbres. Argentina. La colonización en Gualmapu llegó de la mano de las nacientes estados-nación modernos. El proceso de colonialismo al sur de Argentina cuenta con la particularidad de haber sido ejecutado por su ejército. Los mapuches, a diferencia de las naciones originarias colonizadas por España, gozaron de autonomía política, territorial, económica, cultural, lingüística y religiosa hasta la irrupción de las campañas militares propiciadas por los estados
chileno y argentino, denominadas Pacificación de la Araucanía y Campaña del Desierto. ¿Qué pasó con los sobrevivientes? ¿Cómo fueron integrados esos otros culturales a los nuevos estados nacionales? ¿Fue la escuela una institución de integración y preservación de su idioma y conocimientos? ¿Cuáles son los conflictos sociales actuales que devienen de este proceso? Neuquén y Río Negro, finalizadas las campañas de conquista, quedaron bajo el dominio directo del Ejecutivo Nacional hasta 1955. Recién a mediados del siglo XX comenzó la provincialización. Este proceso carece de una explicación histórica que sea enseñada en las escuelas. Por lo tanto, existe una gran dificultad a la hora de dar cuenta sobre la adquisición tardía de los derechos de ciudadanía, al igual que el destino de sus pobladores preexistentes o del pueblo preexistente antes de la instalación del Estado. Brasil, el racismo cotidiano. Los reflejos de la colonialidad marcan las portadas de las noticias día tras día. En Brasil, con el anochecer, viene el miedo de perder a uno más de nosotros. Negros, indígenas, mujeres, miembros de la comunidad LGBT y otros grupos sociales luchan contra la invisibilidad y la muerte. En 2018, el 75.7% de las víctimas de homicidio en un país con una tasa de homicidio de 37.8 por cada 100.000 habitantes eran negros. Aquí la gente muere por la complexión de su piel, por su género y por ser nativos. Reclamar la historia es rediseñar lo que es nuestro por derecho. Pensar los problemas socialmente relevantes desde una perspectiva regional es importante en dos sentidos. Por un lado, se propician los espacios para reflexionar sobre las problemáticas compartidas, sus causas, sus particularidades y sus consecuencias. Y por otro lado, permite pensar en intervenciones de acuerdo a las condiciones específicas de cada uno de nuestros países, pero pensando en una interacción que vaya más allá de las fronteras. Pensarnos como latinoamericanos debe permitir que ubiquemos aquellos espacios y caminos en los cuales plantear discusiones y sobre todo soluciones a los problemas comunes desde cada uno de nuestros espacios sociales en los que nos desarrollemos. Bueno, muy bien, felicitaciones. Alta producción, muy buen trabajo, muy buena producción. Seguimos ahí en esas líneas de seguir pensándonos en la matriz cultural, en la matriz social e histórica que nos configura identidades múltiples en nuestro continente. Y cómo de alguna manera estos problemas sociales en determinado momento, contexto histórico, tienen mayor visibilidad que en otros. Por ejemplo, ahí Luciana ubicaba al mismo tiempo que sucedía seguramente la producción, como en la Universidad Nacional del Comahue se izaba la bandera del pueblo mapuche, ¿no? En un día y en un momento en que se festeja el Año Nuevo Mapuche. Es decir, esto está en algún momento mostrándonos estas necesidades, no necesariedad, sino necesidades que tenemos como grupos, comunidades, sociedades, culturas, de poder empezar a reconocernos en esta diversidad, y creo que ese diálogo que estamos planteando en estas clases de espejo, pero además en los desafíos que tenemos en la enseñanza de las ciencias sociales, cada vez se convierten en más urgentes, ¿no? Así que bueno, felicitaciones, me parece que muy, muy buenos trabajos. Queda abierta el uso de la palabra.
Hola, buenas tardes. Yo más o menos quisiera platicarles las ideas que teníamos cuando armamos el video. Pues ya en las discusiones planteamos que el video constituyera en sí mismo un medio para comenzar a problematizar estas cuestiones compartidas en cada uno de nuestros países. Por eso se ve que está dividido, pero tiene una coherencia o una homogeneidad, que es la colonialidad o el colonialismo, cómo se manifiesta en cada una de las realidades particulares de nuestros países. Esto que comenta el doctor Miguel de la compañera Lucy de Argentina, pues es algo muy específico de su región del sur, de cómo se viven las comunidades indígenas, que si bien también es compartido esta situación para el caso de México, por ejemplo, muy recientemente han ocurrido algunas acciones represoras contra grupos indígenas que se movilizan porque se piensa que en Querétaro, a excepción de Amialco, que es una región al sur del estado, no hay indígenas. O sea, los indígenas como que no caben en la cosmovisión o en la visión que se tiene dentro del estado o de las esferas del estado, mejor dicho. Y pues ya. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, por un lado, aplaudir y felicitar y la verdad las dos producciones de los grupos están súper interesantes y reflejan, me parece que una preocupación que tenemos claramente a escala latinoamericana sobre la enseñanza de algunos problemas y de cómo esos problemas muchas veces se convierten en objetos y se idealizan, como por ejemplo las problemáticas de las comunidades originarias. Me parece interesante esta cuestión de desde qué lugar enseñamos en la escuela y validamos y valoramos el conocimiento social que aportan las comunidades originarias y los conflictos que allí se presentan. Tanto en la formación del profesorado como en la observación de clases y de los currículums, es visible que muchas veces el conocimiento vinculado a las comunidades originarias se idealiza y se ubica, como bien dijo el primer grupo, en un lugar folclorizado, en un lugar como si fuera lo único que pueden aportar socialmente, ¿sí? El valor cultural y el valor, digamos, estético que se visibiliza de esa cultura. Y ese abordaje oculta justamente los conflictos y otros aportes vinculados a la sabiduría ancestral que también, como dijo Lucía, podrían discutirse tanto en el saber académico como en la exposición de clases. Nada más que eso. Si alguien más quiere intervenir. A mí lo que me impactó mucho para el caso de la presentación de Brasil era esa frase que más o menos así decía, que al cabo de la noche de un día, muchos y muchas no sabían si iban a volver, ¿no? Con vida, y cómo el racismo mata a partir de lo que pueda pensarse de esa frase, y que en algún punto también lo vimos como reflejado esto que podría pensarse en otros lugares, en otros territorios, en otros ámbitos, con M8, ¿no? La película que en algún momento pudimos ofrecer para reflexionar en torno a ella. Esa frase me quedó como muy marcada, porque es en el cotidiano, cómo estas prácticas, estas formas de discriminación, de exclusión, de racismo,
terminan eso, matando. Buenas tardes. Hola, Guillermo. ¿Me escutam? Sí, sí, te escuchamos. Pedir desculpas pelo espanhol, portunhol misturado com português, mas nas conversas, né, para ver o que a gente ia discutir no vídeo, o que nós íamos colocar e falar dos problemas, né, que são inerentes aí aos países, né, da América Latina, né. A gente chegou nessa conclusão de falar o quanto que a colonialidade ela intervém, né, na nossa realidade todos os dias, né. E anoitecer, né, como o professor Miguel, né, destacou a frase, é um sinônimo de não saber quando amanhecer vai ter o irmão vai estar vivo ainda do lado. E os irmãos são de Costa Rica, Argentina, Brasil, México, né? O quanto que isso ainda é vivo, né? O quanto que isso pode nos acarreta vários problemas, e a questão o foco na educação, né? Que a educação é um caminho para a gente lutar, né? E superar tais questões, né? Que são inerentes aí aos países aqui que a gente está partilhando. Obrigado. Gracias, Guillermo. Bueno, ¿alguien más? ¿O ya pasamos a la próxima presentación y seguimos dialogando en la medida en que cada uno comparte? Estábamos entonces con el grupo de... ¿cuál era? Se me fue. ¿Melissa puede ser? ¿Qué era el grupo? ¿Se escucha? Disculpen, es que yo creo que Melissa dijo que si la podían dejar de última porque estaban terminando de afinar algunos detalles. Entonces, si quiere, bueno, yo soy Susana, entonces si quiere puedo compartir el video que Priscila les contó un poco de que, bueno, que no lo habíamos terminado de subir, pero que sí lo podíamos presentar ahorita. Sí, sí, perfecto. Entonces voy a empezar a compartirlo. ¿Qué grupo eran? El grupo 7. Perfecto. No sé si ya se puede ver. Sí, sí, sí. Cuando gusten empezamos a compartirlo. Perfecto. No escuchamos ahí, ¿eh? Me parece que va a haber que activar el sonido. Bueno, voy a dejar de compartir. Exacto. Deja de compartir, Susana, y vuelve a compartir. Cuando te aparece la pantalla abajo, ok. Le das sí, compartir sonido. Sí, profe, disculpe. Bueno, vamos a dar ya a ver qué tal. Latinoamericanas en la enseñanza de... Listo. Saludos, esperamos que se encuentren muy bien. El presente video fue elaborado para la clase espejo, diálogos y experiencias latinoamericanas en la enseñanza de problemas sociales. En este video nos acompañan compañeros de diferentes partes de Latinoamérica, Argentina, Chile, México y Costa Rica. En este video lo que queremos mostrar es la temática o el problema socialmente relevante seleccionado por el grupo, y este sería la conectividad. Esta conectividad se ensancha lo que sería la brecha digital y social y cómo esta ha venido a cambiar las formas de aprender y de enseñar de todas las personas y cómo estas dinámicas se han visto modificadas. Entonces, se van a mostrar testimonios de personas estudiantes y de personas docentes, además de datos referentes a lo que sería la conectividad y cómo esto se convierte en un tema socialmente relevante para el caso de la enseñanza y del aprendizaje.
posterior a ello tendremos lo que serían las propuestas o recomendaciones o alternativas que nosotros como personas docentes estamos proponiendo para poder dar una nueva visión a esta problemática. Hola, profe, buenas noches. Hola. Es que lo que pasa, profe, es que le escribía para decirle que a mí me saquen de la lista para que me cancelen el año porque, pues, a causa de la situación no he podido hacer trabajos, ni talleres, ni nada. Entonces yo creo que es mejor retirarme y dejar hasta ahí el colegio. Pues, profe, porque no tengo las comodidades de hacer trabajos ni nada y pues a veces no tengo ni para internet y pues ahorita me están compartiendo para darle la información. Muchas gracias. Por favor, le rogamos. Hay niños que vienen desde muy lejos. Les pedimos respetuosamente si nos colabore con el internet para la escuela. Please. Pues nada más decirle que no se angustie, no se preocupe, nosotros aquí le apoyamos, como dice, busque, nos manda el link o lo que sea y nosotros le ayudamos para ponerlo. Muchas gracias. Es importante reconocer que los reales afectados en esta situación son las y los estudiantes. La brecha digital se aumenta día con día y esto gracias a la inactividad política. Nosotros como docentes conocemos las necesidades que tiene la educación pública y también las condiciones en las cuales la educación privada se desarrolla. Por ende, tras la pandemia y COVID-19, el incursionar en aulas virtuales, en dinámicas virtuales en educación privada, no significó un gran desbalance para las realidades de las y los estudiantes. Por su parte, las condiciones de los contextos socioeducativos en Latinoamérica públicos son muy distintos. Estudiantes con problemas de conectividad en familias numerosas en la cual se depende de solo un dispositivo móvil. No hay computadoras, no hay tablets, no hay dispositivos tecnológicos el cual faciliten y fomenten esos aprendizajes. Familias que muchas veces son muy numerosas y por ende sus prioridades van más hacia el sobrevivir día a día, sus obligaciones de servicios públicos, alquileres, su diario y no hacia recargar, comprar paquetes de internet, a veces en los lugares en donde hay internet de muy baja calidad. Por ende, como parte de la solución planteada, se propone una mayor intervención por parte del Estado en fiscalizar estos procesos, en cuales la inversión educativa sea mucho mejor y vaya direccionada hacia las instituciones que realmente lo requieran. Como docentes necesitamos una constante actualización, ¿verdad?, del medio y el cual podemos potenciar en esta nueva era digital nuevos saberes. Bueno, acá, lo que tratamos de hacer fue realizar una síntesis de lo que habíamos conversado en las 2 clases espejo pasadas acerca de una problemática socialmente relevante. Entonces, nosotros habíamos seleccionado lo que sería la conectividad y cómo, pues, muchas veces esa falta de conectividad afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Pues trajimos esta temática porque nos parece muy importante, digamos, cómo ha tenido el auge en la enseñanza virtual, pero también cómo se ha acrecentado por medio de la pandemia. Por ejemplo, en Costa Rica, a modalidad pública, está en un tipo de bimodalidad, entonces muchas veces pues los estudiantes tienen que optar por recibir clases a distancia y otras presencialmente, pero con condiciones pues bastante limitadas. Y como Priscila lo mencionó, también está la modalidad privada, pero igualmente se presentan algunas dificultades. Entonces, pues básicamente esa era como la temática que queríamos exponer. Para complementar lo que estaba comentando mi compañera Susana, además en el video no se exponen, pero nosotros estuvimos tratando de buscar
testimonios o situaciones en las cuales se ejemplificaran estas situaciones. En el diario vivir de los estudiantes encontramos de todo un poco, al menos uno de los testimonios de una profesora de Brasil. Ella hablaba que desde su colegio, es un colegio de clase alta, que ellos ya habían incursionado en las TICs, en las tecnologías, ¿verdad?, de la información y comunicación, y en lo cual, al menos en la institución de ella, no se vio un desfase importante. Otra situación de una chica que se llamaba Stephanie de México, del lado de Potosí, estaba ejemplificando que al menos el 40% de los habitantes de México son de los que tienen internet, el 40%, pero que además ese internet no quiere decir que sea una conectividad buena, sino que se ven afectados obviamente la calidad de los paquetes. Acá en Costa Rica se ve mucho la telefonía prepago, y la telefonía prepago es por uso de datos. Entonces el conectarse, por ejemplo, a Zoom, se te va el saldo, pero, ¿verdad? Como abrir el grifo del agua y que esté chorreando el agua, así se va prácticamente el dinero acá en la modalidad prepago. Y se ve además anodado a que una madre de familia tiene 3 chiquitos y los 3 se tienen que conectar a la misma hora y tal vez solo tengo un teléfono, ¿verdad? Entonces, todas estas responsabilidades que recaen en las jefas y jefes de hogar, bueno, no sé si alguno de los compañeros quiere comentar algo, algunas preguntas, y ahí se va extendiendo la conversación. Yo, si me permiten decir algo, creo que me impactó mucho el audio de la chica, ¿verdad? Donde ella dice, bueno, no, sáquenme de la lista, ya no puedo seguir. Porque muchas veces como cientistas sociales, como educadoras, educadores, etcétera, sabemos que esta es una realidad que está ahí, pero cuando escuchamos una voz es diferente, se mueven, hay otras reacciones y bueno, pues es complicado. Yo quería felicitarlas por el video, quería felicitarlas por el tema además. Bueno, en realidad los 3 grupos que han presentado han expuesto temas muy interesantes. Este en particular me parece muy del momento, muy de lo que estamos viviendo en el contexto de la pandemia y cómo la pandemia pues sí, nos ha puesto en la cara las desigualdades. Aunque siempre hemos sabido que existen, pues ahora con la pandemia las hemos sentido en la piel y yo en particular la acabo de sentir aún más con este audio. Entonces, hay un tema que a mí me parece muy importante en la enseñanza de los estudios sociales y es el de las emociones, el de la sensibilidad, el de ir más allá del razonamiento y de las explicaciones causales que podamos darle a un problema social. Y creo que con este video se logra. Entonces, pues felicitarlas y me parece muy, muy pertinente el tema. Gracias. Bueno, también un aplauso a la producción, muy, muy bueno. Y como dice Paulina, es otra dimensión de los problemas, ¿no? Que es interesante. Si bien cruce a las 3 producciones esta cuestión de la empatía, la sensibilidad frente a prácticas sociales y culturales de antaño, pero también actuales, nos lleva a la reflexión de la posibilidad de otros futuros, ¿no? De construir otros futuros, sin estas lógicas de exclusión, de no considerar la diversidad, otras prácticas donde la razón o los razonamientos no dejen por fuera las emociones, porque esto que decía muy bien
creo que Lucía antes, que no recuerdo, cómo el sesgo cientificista nos despojó de eso tan necesario que son las emociones, los valores, los sentimientos, las representaciones, las experiencias de vida, para poder aprender y vincularnos con ese conocimiento de otra manera. Creo que el grupo que nos presenta esta situación de carencia en un contexto que es evidentemente desnuda situaciones ya de larga data, digamos, me parece que es sumamente interesante. Melissa, no sé si están ya preparadas como para compartir. Gracias. Bueno, a propósito del tema, ¿verdad? No tengo problemas de internet en este momento, pero sí con el dispositivo, con la computadora. Se está reiniciando, entonces no sé si nos pueden dar como un momento. Sí, sí. Podemos seguir intercambiando mientras ustedes... Intervenir, Miguel. Sí, ¿no? sí, Paulina, sí, sí. Yo la verdad felicito muchísimo a todos, a todas las participantes. O sea, la verdad, entre tanto que estamos viviendo en este momento y además tantas actividades, haberse dado el tiempo para decir, le entro, ¿no? Y además hacerlo en equipo y hacerlo internacional. O sea, la verdad es que eso es una maravilla, ¿no? Que pudieron lograrlo. Yo creo que eso, la verdad es que pues te da como bases de que hay cosas que podemos seguir haciendo, ¿no? La verdad es que me gustaron todos los que se han presentado, porque además son muy diversos. Sí veo que de fondo tienen cosas como desigualdades, injusticias, diferentes tipos de violencia, ¿no? Entonces cada vez podemos ir como profundizando más. Yo creo que ojalá que siga este caminito, ¿no? También me impactó muchísimo la frase de que no saben si van a regresar a casa. Esto no solamente es ahí, habemos muchos espacios en América Latina, muchos sujetos ¿no? sociales que están viviendo eso, ¿no? Entonces me parece que es también un tema que podríamos de aquí sacar algunos para después hacer otras cosas, ¿no? Me gusta también que no se quedan nada más en la crítica, sino van hacia ir ya dando el paso de la creación de otros futuros, ¿no? Ya con esto, ya es un paso porque estás mirando diferente, ¿no? Yo la verdad les deseo a todos y a todas que hayan hecho amigos, porque nosotros, Miguel nos invitó, o sea, gracias, ¿no? Y ahí están todos, porque pues se va forjando una amistad, ¿no? Y sobre esas bases de esos afectos académicos, creo que se pueden crear después mayores cosas que no sabemos a dónde llegaremos, pero entre ustedes, que ya son otras generaciones, estoy segura que esta idea tan genial ¿no? que tomaron y que la lanzaron y que aquí estamos, pues creo que puede llevarnos a mayores parajes, ¿no? Entonces, pues la verdad nada más súper felicitar. Yo disfruté mucho desde que estaban en el Drive y verlos trabajando y una maravilla. Gracias, Paulina. Yo aprovecho también mientras esperamos a que las chicas puedan resolver el problemita para compartir. Hay una idea que me viene dando vuelta desde el primer encuentro, ¿no? Y por ahí podríamos incluso profundizarla a partir de lo que ustedes han podido realizar en diversidad de momentos y horarios en las que fueron pensando la idea de qué comunicar a partir de la producción de este dispositivo. Y esa pregunta tiene que ver con cómo nos sentimos cuando dialogamos con desconocidos, porque en definitiva éramos eso desde el primer encuentro, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo se fue generando ese diálogo, esa comunicación sobre, o mejor dicho, a partir de poder dar cuenta de lo que nos pasa en cada uno de nuestros países? Básicamente frente a una persona que poco y casi nada conocíamos, ¿no? Si alguno puede comentarnos o compartir esas experiencias de los que nos pasó mientras dialogábamos sobre problemas tan profundos de nuestras comunidades o nuestras localidades, de nuestros lugares, con personas
que no conocíamos. Hola Miguel, no sé si querés que te cuente un poco, porque por ahí, no sé si Sí, me sí, dale, escuchan. Guilla. Sí, sí. Fue lindo, muy lindo el trabajo. Y ahí por ahí está Abril y hace un ratito estaba Diego que, bueno, justamente fue Diego, voy a hablar en su nombre porque nos comentó de lo agradable que fue para él y creo que a nosotros nos pasó lo mismo con Abril. Esto de encontrarse de distintos países, personas que no nos conocíamos y a su vez entre docentes y estudiantes. Es como interesante el diálogo que se da. Y después yo rescato esto de haber podido hacer el esfuerzo de encontrar un problema en común, a pesar de que parece que existiera, pero poder llevarlo y materializarlo de alguna manera. Y bueno, esto el detrás de escena para la grabación y para preparar fue bastante rápido, pero bueno, Diego rescataba este aprendizaje para él como estudiante que recién inicia su carrera, Abril como una estudiante recién recibida, casi, y yo como docente con algunos años de trabajo. Entonces, bueno, ese intercambio en el grupo fue interesante. Bueno, y aprendimos bastante. Eso. No sé si Abril querrá ampliar lo que charlábamos en el último encuentro. O algún integrante de otro grupo, en general, por ahí compartir esta experiencia de trabajo, de encontrarnos sin conocernos. Sí. Se trabó mi audio y video y ya no alcancé a escuchar bien lo que dijo Guille al final, pero sí creo que nosotros al final cuando terminamos de grabar nuestro video como que nos dimos ese espacio de pues reflexión y agradecimiento porque ¿Se le cortó a Abril la comunicación? Sí, la perdimos. Ah. Bueno, ahí va a lo volver. más importante. Qué pena. Disculpe. Abril, si quitas tu video, a lo mejor lo logramos rescatar. ¿Deja escuchar? Sí. Ay. Ahora sí te escuchamos. Bueno, video, pero no sé si me estoy escuchando. Es al conocer a personas que ya, ¿no? No sé si me están escuchando o no. Sí, muy cortado te escuchamos. Hay problema en la conexión. Puedes ponerlo en el chat. Claro. Sí, parece que... Melissa, cuando nos digas, disponemos para compartir. Gracias. Bueno, el problema ahí va, todavía está como en proceso. Sin embargo, quería hacer un comentario con respecto a lo que están diciendo, ¿verdad? De lo que fue el trabajo y la experiencia.
En lo personal fue para mí muy interesante conocer personas que han estudiado mi carrera en otros países, ¿verdad? Y fue toda una experiencia, un intercambio cultural, desde ponernos de acuerdo para las reuniones, porque se nos hacía mucho enredo con los horarios. Entonces era muy gracioso estar como, ¿qué hora es? Ay, no, y se nos hacía mucho enredo, ¿verdad? Con las horas, las diferencias de horas. Luego teníamos al compañero Ícaro de Brasil, entonces también era toda una experiencia comunicarnos para que él nos lograra entender y nosotras entenderle a él, ¿verdad? Y pues al final rescato la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer un trabajo en equipo aún sin conocernos, porque, bueno, con todos los problemas que he tenido el día de hoy, con la computadora, con todo lo que ha pasado con el video, he visto el apoyo de los compañeros en el chat, apoyándome con otras imágenes, apoyándome con otras cosas. En todas las reuniones que tuvimos, el diálogo fue súper exquisito, fue un diálogo muy ameno, ¿verdad? De un intercambio de conocimientos. Entonces realmente agradezco muchísimo la iniciativa y el espacio, porque en lo personal fue una experiencia bastante enriquecedora, pese a que lastimosamente al parecer no voy a poder presentar el video, pero en el grupo estamos hablando de compartir nuestras ideas por acá y cuando el video se pueda subir, pues subirlo para que lo puedan ver en el Drive. Sí, adelante, Melissa, no hay problema. Yo iba a proponer, Meli, no sé si hay alguna forma de acceder al video, si lo tenés en una carpeta Drive que puedas compartir y yo podría presentarlo desde acá, o es que está solo en tu computadora. Sí, profe, es que ese es el detalle, que está solamente en mi computadora. No pasa nada, no pasa nada. Podemos seguir con el diálogo. Gracias. Olá, boa tarde. Eu sou o Ícaro, né? Eu sou do grupo também da Melissa. Se eu falar, não ficar muito entendível o meu português, por favor, podem me interromper que eu falo um pouco mais devagar. Mas gostaria de salientar, né, o que a Melissa falou sobre essa troca cultural que foi muito interessante, principalmente para mim, que sou do Brasil. Aqui no Brasil nós temos, né, muito essa distância, né, do restante da América Latina. Nós ficamos muito mais centrados nas questões daqui, precisamente, e para mim foi muito interessante porque eu vi que nós temos muito em comum, né, muitas questões em comum. Fiquei muito feliz de poder compreender minhas amigas, compreender o espanhol, porque vi que, apesar de ser uma língua diferente, temos muitas semelhanças também, né, o português e o espanhol. E no vídeo, né, que nós tínhamos elaborado, espero que a Melissa consiga depois, o computador dela consiga exibir, mas nós ressaltamos principalmente a questão indígena no Brasil, sobretudo na atual gestão do governo Bolsonaro. Nós estamos sofrendo muito com a questão da Amazônia, o garimpo ilegal, né, a mineração ilegal e desmatamento. E eu coloquei isso no vídeo, né? Estamos tendo muitos protestos por parte dos indígenas, e inclusive tem projetos de lei do governo que querem desmanchar a atual legislação indígena, né? Acabar com o direito que eles têm à terra. E isso é muito preocupante e eu chamei atenção para isso no vídeo, né? Como que nós estamos tendo um governo totalmente fora dessas questões, inclusive contrário às questões dos nossos povos indígenas. É isso. Gracias, Ícaro. Creo que Andrea levantó la mano. Dale, Andrea. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. También soy del equipo 5. No sé si me escuche bien. Sí, te escuchas muy bien. Gracias, Jessica. Pues sí, como comentaba mi compañero Ícaro, nosotros elegimos el tema también de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios. En particular nos enfocamos en el despojo hacia sus territorios y recursos naturales y la lucha constante que tienen por defender su territorio. Fue como
nos enfocamos también en el trato que le dan los medios de comunicación y cómo en muchas ocasiones es criminalizada su protesta. Y bueno, nos dimos cuenta que es una constante que pasa en los 5 países de nuestro equipo. Y bueno, también me gustaría como mucho agradecer a todo el equipo por su colaboración para hacerlo. Ojalá muy pronto podamos subir el video. Y bueno, y también me pareció al inicio muy difícil como que romper el hielo, no teníamos muchos silencios, no sabíamos ni siquiera como de qué hablar. Pero bueno, conforme fueron saliendo las problemáticas comunes, ya de ahí ya era más difícil saber cuál elegir de todas. Y bueno, agradecer mucho todo este diálogo. De los videos, pues me gustaron muchísimo los que subieron. Creo que abren un montón de preguntas nuevas. Por ejemplo, el último que vimos sobre la brecha digital, creo que nos abre el debate de si regresar a clases o no lo más pronto posible, porque cada vez son más chicos los que están rezagados, pero al mismo tiempo nos enfrentamos como a la cuestión de enfermarnos. Entonces, bueno, creo que quedan muchas preguntas abiertas y bueno, es lo que quería comentar. Muchas gracias. Yo quería decir un par de cosas a propósito de los comentarios de Melissa, de Ícaro y de Andrea. A ver, todos los grupos acá han mostrado muchísima capacidad de diálogo y eso me ha agradado porque han roto las barreras, ¿no? Las barreras personales, las barreras de idioma, las barreras de tiempo y bueno, y eso lo aplaudo. Pero además han logrado establecer diálogos realmente, o sea, ver cuáles son los temas que hay en común y plasmarlos en un video. Yo creo que eso es un ejercicio bastante complicado cuando hablamos desde distintas realidades, porque explicar el contexto en el que una está inmersa es complicado, se requiere, y sobre todo si el idioma también es una barrera y si el horario es una barrera. Creo que se requiere muchísima asertividad para hacerlo. Y Caro utilizó una palabra que de nuevo me llamó mucho la atención. Yo lo utilizaría como un código in vivo si fuera una investigación, ¿verdad? Porque Ícaro decía, estoy agradecido, palabras más, palabras menos, con mis amigas. Es decir, llamó a sus colegas ya desde una emotividad, ¿no? Considerándoles ya amigas a su equipo de trabajo. Entonces, creo que con eso ya yo me doy por satisfecha de este proceso de clases espejo, porque entonces se ha incentivado un diálogo que por lo menos va para largo plazo, ¿no? Es decir, que va a continuar entre ustedes en sus chats de WhatsApp, en sus intercambios de correos electrónicos, etcétera, pero que ya va a quedar ahí. Porque al fin y al cabo todos, o sea, siempre vamos a tener problemas sociopolíticos, ¿no? Y estos problemas van a ir evolucionando o van a ir cambiando según el contexto en el que estemos. Y como docentes tenemos que ser capaces de darle respuesta a esos problemas. Y bueno, hay una cuestión acá de poder construir, pero a la vez también deconstruir los discursos con los que nos han enseñado a ir al aula, ¿verdad? Y todas estas problemáticas indígenas que ustedes han puesto, yo creo que es mejor, las problemáticas indígenas, el tema de la desigualdad, del acceso, etcétera, que están muy en la palestra de estos grupos. Si los llevamos en grupo, ¿no? Con colegas y más con colegas de otros países, yo creo que es más fácil sobrellevar la realidad y poder entenderla a profundidad para buscar impactar en nuestras aulas. Entonces, perdón si tomé mucho tiempo de palabra, pero realmente quería decir esto. Creo que Melissa tiene la mano levantada también. Gracias. Sí, quería agregar a lo que decía la compañera Andrea de la temática que nosotros elegimos en cuanto a las problemáticas que tienen los pueblos originarios en los países que conformaban nuestro equipo, ¿verdad?, de trabajo.
se repetía la situación de despojo de sus tierras por intereses económicos, por intereses del sistema capitalista, ¿verdad? Del desinterés de los estados en darle prioridad a los verdaderos dueños de la tierra, que son nuestros indígenas y nuestras indígenas, y que siempre se ven despojados justamente por esto, ¿verdad? Porque son tierras con recursos naturales muy ricos y que despiertan otros intereses políticos y económicos que están por encima de las creencias y de su cosmovisión. Entonces, creemos que es un reto para nosotros y nosotras como docentes llevar estas discusiones al aula. Sí, a mí me parece que en el último punto que plantea Melissa, el desafío es cómo traducimos estos en propuestas o en trabajos didácticos que nos permitan abordar problemas en las aulas de nuestros distintos lugares. Siempre hablamos de los conceptos de desigualdad, inequidad, dentro del sistema capitalista, la desigualdad estructural de América Latina, y a veces cuesta poder empatizar, podríamos decir, con esos problemas en términos de poder pensarlos y de poder pensarlos para poder llevarlos a la enseñanza y el aprendizaje. Y creo que es un desafío que nos debemos en un mundo globalizado pero fuertemente fragmentado, en el cual nosotros estamos viviendo, que ustedes como nuevas generaciones de profesores, profesoras, tendrán el desafío de empezar a buscar y unir esa fragmentación o esas partes en las cuales nos vienen dividiendo. Yo me quedo con una preocupación aún que probablemente compartamos, que es el ascenso de los autoritarismos y de las ultraderechas en nuestro continente, con las experiencias que hemos estado viendo, que vimos en el primer encuentro, Bolsonaro en Brasil, Colombia actualmente, el golpe en Bolivia, la situación en Chile, hay como una suerte Perú mismo ahora con esta indefensión de no saber qué va a pasar con el gobierno de Castillo. O sea, creo que son problemas que nos terminan atravesando y son preocupaciones sociales, y son preocupaciones sobre qué tipo de ciudadanías vamos a seguir formando en lo que va del siglo XXI, pues ya no podemos decir las generaciones del siglo XXI, porque ya lo estamos transitando, y en América Latina hay una vuelta al conservadurismo y a la ultraderecha que es preocupante, y que, bueno, ¿cuál será nuestro rol o cuál es nuestro rol como intelectuales, como trabajadores intelectuales en la formación de esas generaciones para revertir estas situaciones que se vienen dando lamentablemente en nuestro continente, que tiene consecuencias: mayor desigualdad, mayor atraso, muertes, naturalización de la muerte, ¿sí? Esto que se plantea en los videos, que me parecía muy, muy fuerte, esto de decir, bueno, salgo de mi casa y no sé si voy a volver. Se ha naturalizado en la urbanidad latinoamericana, sea la ciudad que sea una megápolis o sean pequeños pueblos, ¿no? Pero bueno, son reflexiones que nos permitirían pensar en qué tipos de diálogos vamos construyendo colectivamente, quizás no para tener respuestas, pero sí para buscar caminos para construir mejores futuros, o por lo menos pensar mejores futuros. Gracias, Erwin. Mariana. Sí, nosotros con los chicos, clase a clase que hemos tenido acá en estas clases de espejos, nosotros lo fuimos pensando, nos fuimos replanteando las clases, y por eso mismo pensábamos esto de la persecución, por ejemplo, vinculado a la película, y otras problemáticas que veníamos dialogando, y entre todos coincidimos que una de las problemáticas más latentes en Latinoamérica es acerca de los pueblos originarios. Y acerca del grupo, si bien al principio nos resultó como difícil, no hablábamos mucho, después, por ejemplo, podemos decir que la última reunión que tuvimos nos empezamos a seguir en Instagram, nos hicimos tipo amigos a la distancia,
así que muy lindo grupo. Y algo que me gustó mucho también es que más allá que vamos a universidades diferentes, vivimos en países diferentes, la manera de en cómo encarar una problemática coincidimos bastante, buscamos algunos conceptos que problematicen la situación, por eso lo abarcamos bajo conceptos como racismo y el concepto de posverdad. Y pensamos que esa persecución, como plantea la película acerca de los afrodescendientes, por ejemplo, también sucede con los pueblos originarios. De hecho, acá en Argentina hemos tenido 2 muertes que están vinculados con esa persecución desde el gobierno. Entonces, nada, nosotros seleccionamos esos conceptos que tiendan a problematizar, y pensando en la educación, cómo analizarlo y cómo llevarlo al aula para que esto se genere conciencia social y que de alguna manera podamos cambiar el futuro en el que vivimos también. Así que nada, eso, y agradecer este espacio y a los chicos, en este caso de mi grupo, que los pude conocer. Muy lindo grupo, y espero que esto continúe, porque la verdad que estas investigaciones enriquecen mucho, ayudan a pensar y a llevarlas al aula, porque como docente necesitamos tener experiencia en estas cosas. Muchas gracias, Mariana. Melissa, ¿puede ser? ¿Levantaste la mano? Ah, no, disculpa, se me olvidó bajarla de... No, todo bien, no hay problema. Bueno, creo que los desafíos están puestos sobre la mesa. También es cierto que quizás los problemas estructurales de cada uno de nuestros países y de nuestro continente en particular no sea el resorte quizás de nuestros espacios, pero sí creo que la educación es el lugar central desde donde se pueden empezar a generar esto que bien planteaba Mariana, empezar a sembrar esas semillas de posibilidades de cambio y de reconocernos humanos, que en definitiva me parece que es un gran desafío de estos diálogos que estamos planteando. El punto es frente a qué, y ser conscientes frente a qué nos enfrentamos, ¿no? A ese gigante que ha construido por siglos una narrativa en la que nos incluye y excluye estructuralmente y nos hace funcionales a esas estructuras, y que muchas veces, sin darnos cuenta, eso se reproduce en la generación de un pensamiento histórico cerrado y excluyente sobre los discursos y las narrativas construidas. Creo que como continente tenemos ese desafío a partir de los problemas comunes de empezar a construir esas otras narrativas necesarias para pensar otras epistemologías que vayan por el camino del reconocimiento, pero además de la necesidad de que ese reconocimiento sea a partir de todos esas y esos invisibilizados en esos relatos. Y creo que desde el lugar que nosotros y nosotras tenemos en las aulas, con los y las estudiantes, los jóvenes, las niñas y los niños, podemos lo más bien empezar a transitar este camino de, no sé si de innovación, pero sí usaría un concepto que queda grande para esta reflexión, que es empezar a establecer esos cambios revolucionarios y radicales que necesitamos en el campo educativo y en el campo de las ciencias sociales en particular. Bien como se planteaba y como han planteado varios grupos, no es algo nuevo, sabemos por historias, por resistencias de diversidad de movimientos sociales, que esto se está dando y se está generando. El tema también es cierto, y no hay que negarlo, es esto que planteaba Erwin, ¿no? Como el avance de cierta ideología conservadora, liberal, que sigue disputándose los espacios de poder, incluso en las escuelas, en los currículums, en los medios y en las redes de comunicación. Es necesario confrontarla, y creo que
seguir profundizando diálogos, seguir entretejiendo estas redes sobre un pensamiento alternativo a ciertas prácticas y ciertas tradiciones cerradas y excluyentes, me parece que es un desafío o una práctica ya puesta en acción a partir de estos diálogos y de estas redes que hay que seguir fortaleciendo. Yo, por mi parte, solo agradecer profundamente la posibilidad de haberles conocido y de que podamos seguir en otros escenarios, virtuales o no, seguir profundizando estos trabajos y, por qué no, seguir teniendo estos contactos y estos vínculos que nos permitan ir haciendo otras cosas a partir de lo que los diálogos latinoamericanos, a partir de esta propuesta de la clase espejo, nos ha posibilitado. Me parece que, bueno, no sé si hay grupos que quieren o estarían en condiciones de que el próximo lunes volvamos a encontrarnos para compartir sus producciones, o bien, si desean, podemos seguir compartiéndola a través de la carpeta, y que luego nosotros con el canal YouTube que tenemos como equipo de investigación, que es cerrado, lo podemos compartir con todos y todas para que puedan seguir mirando y enriqueciéndose con las miradas y las perspectivas que cada grupo le imprimió o le ha puesto a su propio trabajo. No sé qué es lo que prefieren. Digo, en función de la diversidad de actividades que se empiezan como a sumar, a aparecer, bueno, con otros cambios de horarios. Miguel. Sí. Una pregunta, igual todos los videos van a estar en este canal de YouTube para que podamos utilizarlos. Yo creo que son muy valiosos, incluso hasta en nuestras clases universitarias podríamos utilizarlos de ejemplo, etcétera. Pero la pregunta es si todos los videos se suben a este canal de YouTube. La propuesta es sí, subirlos a todos. No sé, Gerardo, si querés decir algo al respecto, pero la idea por ahí es subirlo a todo y luego compartir todas las producciones en la medida en que nos vayan llegando a esta carpeta de Drive compartida, para que después podamos, no sé si requiere otro formato, pasarlo, no sé cómo es eso, Gerardo. Sí, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es, ni bien terminan las clases, subimos la grabación completa para que esté para todos y todas, y en el caso de los videos también se van a subir cada uno al canal con los datos que ustedes nos ofrecieron, con los integrantes y con el título que viene, para que todos y todas puedan verlo. Son públicos, así que lo pueden compartir. Y bueno, también quería hablar en el caso de mi grupo. Nosotros tenemos todo hecho el guión y demás, nos falta la última parte de la edición, que también podríamos compartir. Como mencionaba anteriormente, hay cuestiones que las compartimos y hay otras que a partir de problemas socioambientales repensamos el modelo extractivista a través de diferentes casos. Así que bueno, en nuestro caso, en el grupo, que éramos el grupo número 1, si mal no recuerdo, vamos a compartir el video. Y en el caso de que se haga otro encuentro, lo podríamos presentar ahí. Si no, lo compartimos en la carpeta y después se sube al canal. Sí, a mí me parece que sería interesante la propuesta para dar tiempo a los grupos también y no sentirse presionado de, bueno, para el lunes tenemos que tenerlo, es que nos compartan en la carpeta los videos y con Gerardo los vamos a ir subiendo y les vamos a ir enviando el enlace a los correos para que todos puedan tener acceso a los mismos. Y creo que esto que decía Jessie es fundamental, que no quede en un grupo cerrado, sino poder hacerlo lo más abierto posible para poder compartir estos diálogos con otros, con otras, porque son experiencias riquísimas. No tanto como el producto final, el video, me parece que cada uno y cada una de nosotros nos llevamos la experiencia de poder empezar a establecer diálogos con un otro o una otra que quizás no conocíamos. Romper esa barrera de la primera timidez es fundamental y
y creo que nos llevamos eso, habernos permitido poder charlar, hablar, dialogar, hacer amigos, hacer amigas, como decían en algunos casos. Creo que ese propósito que nos planteamos cuando pensamos las clases espejo, creemos que haberlo cumplido, y más que feliz y más que contentos también de haber llevado adelante esta experiencia con Miguel. Cuando lo planteamos dijimos, bueno, ¿cuántos seremos? ¿Seremos pocos? ¿Seremos muchos? Y la verdad que la expectativa fue más que cumplida en ese sentido. Así que yo, de mi parte, es una felicidad inmensa, y aplaudir, y el desafío es seguir dialogando. Ese es el punto, seguir dialogando y seguir construyendo experiencias de enseñanza comunes en la diversidad en la cual nosotros estamos viviendo. También agradecerle muchísimo y profundamente que se hayan sumado a esta idea a Paulina de México, a Jessica de Costa Rica, a Sonia Miranda de Brasil, que bueno, por cuestiones de salud hoy no nos pudo acompañar, a Jesús Morola de Chile, que también tuvo cambios horarios laborales, así que en este momento se le complicó, y a todos y a todas, bueno, por estar y haber apostado, digamos, a estos encuentros. No sé si Jessica, Paulina quieren agregar algo. El resto también, ¿no? Ojalá que sea hasta pronto. Ojalá. De estos presencial. Aceptamos la invitación para ir todos y todas a México. Bueno, vuelvo a repetir que todos y todas pongan su nombre completo, DNI y país en el grupo del chat. Van a recibir dentro de 1 o 2 semanas el certificado por este segundo módulo, y nuevamente agradecer el acompañamiento y la predisposición a este diálogo, y que esto sea el puntapié de partida para seguir profundizando en otros proyectos compartidos. Desde el equipo de investigación del Grupo Comahue, aquí en la Universidad Nacional del Comahue, en la Nor Patagonia Argentina, estamos con todos los canales abiertos para las inquietudes, las propuestas y todo lo que requieran, y que podamos acompañarlos y acompañarlas en las propuestas que surjan, y que sigan difundiendo y promoviendo esta necesidad de pensar en otras enseñanzas. Así que bueno, muchísimas gracias, y estaremos más que en contacto. Hacemos la foto de cierre final, ¿les parece? Podemos encender la cámara. Yo creo, Miquel, Sí. veo que Gendry tiene la mano levantada, y no sé si Mariana... Ah, perdón, no la había visto. Mariana, también la mano levantada. Sí, en realidad yo lo que quería avisar, Miguel, es que Meli ahí ya cargó todo el video. No sé si lo subimos directamente a la carpeta del Drive o no sé cómo sigue. Como prefieran, no sé. Tenemos... Lo podríamos ver ya, a mí me interesaría mucho verlo. Bueno, entonces vamos al video y después hacemos el cierre entonces con la foto. Muchísimas gracias, ya voy a compartir la pantalla por fin. Que la tecnología no nos gane. Un momentito, ya va.
No aparece nada aún. Melissa. ¿Se escucha? Sí te escuchamos, Miguel, pero todavía, Ahí está. todavía lo están cargando. Perfecto. ¿Se logra ver? No, lo que se ve es la carpeta. No, qué pena, al parecer no, la tecnología no me quiere ayudar en este momento. No hay problema, Melissa. ¿Pero lograron como subirla a la carpeta del Drive? No, pero inmediatamente que terminemos la reunión lo puedo subir. Ajá, es Vale. que logré encender la compu para tener el video acá apenas. Bueno, ya lo miraremos cuando lo puedan compartir. No hay problema. Y después, como anticipamos, va a estar disponible para que todos y todas puedan compartir la producción. Bueno, entonces vamos con la fotito de cierre. El fotógrafo preparó la cámara. Sí, prendan las cámaras. Cuando tú digas, decimos whisky. Ahí va, ¿eh? Ahí va. ¿Listo? Buenísimo. Bueno, un fuerte aplauso para todos y todas. Gracias por estar. Y seguimos en contacto. Abrazos. Muchas gracias, abrazos. Chao, nos vemos. Profe Jessica, yo nada más quería pedirle de favor si alguna actividad igual